pero el próximo apagón, si Gustavo Petro no toma correctivos, va a ser muy pronto y muy dañino para las familias. No le crean a estos economistas de pacotilla, de la oligarquía, que vienen a anunciar que el alza de salarios es inflacionario y que el país y la economía se perjudica. Créanle a John Maynard Keynes, que decía que en momentos de crisis hay que aumentar el salario real y darle un estartazo a la economía, distribuyendo el ingreso entre la pobrecía. Eso lo decía Keynes, no cualquier pseudoeconomista aparecido en un Congreso de la República sobre la base de que la ultraderecha irracional decide hacer contubernio contra Gustavo Petro. Gracias, presidente. Estamos a puertas de que Colombia se apague, de que haya un apagón, un racionamiento. Y esta vez es por causa directa, por responsabilidad de Gustavo Petro, que una vez más, por capricho ideológico, viene destruyendo toda la capacidad energética del país. Ya es bien conocido cómo ha venido destruyendo Ecopetrol. Primero, nombrando un gerente incompetente, sin experiencia, incapaz, cómo la acción viene perdiendo valor. Es bien conocido cómo ha frenado las inversiones y el esfuerzo para tener el gas necesario. Y finalmente, cómo viene atacando el sector de la minería formal. Porque ha sido valiente para estimular la minería ilegal, pero realmente un cobarde para defender la minería legal que tanto beneficio genera en el país. Ahora, ¿qué es importante? Entender que un país debe tener seguridad energética y hasta donde sea posible, ojalá, tener la autosuficiencia para abastecerse. En este caso, Colombia viene perdiendo cada vez más en esta materia. Primero, lo que estamos viendo es que el gobierno, por ejemplo, le adeuda 7 billones de pesos a los comercializadores de energía. 7 billones. 2.5 por los subsidios de estrato 1, 2 y 3 y prácticamente 4 billones por la opción tarifaria, es decir, por las inversiones que se financiaron a través o que se dejaron de cobrar en la costa particularmente. Por otro lado, ya el gestor del mercado prevé una deficiencia de gas para diciembre del 2024 de este año, donde a partir del 1 de diciembre vamos a tener una deficiencia del 12% en la oferta para garantizar la demanda. Y desde el próximo año y el 26 esta deficiencia podría ser hasta el del 30%. Eso implica que hay que importar gas y eso lleva a que se aumente el costo de vida de los ciudadanos. La tarifa de gas podría estarse aumentando 2, 3 o 4 veces. Pero lo que es cierto es que hoy, si no tenemos el gas suficiente, incluso para darle energía a las termoeléctricas, vamos a tener un problema de talla mayor muy pronto. Lo que le cuesta un apagón al país es prácticamente ilimitado en materia de impuestos, en materia de empleos, en materia de recursos. La economía no aguanta un apagón y mucho menos si es permanente. Pero además, todo este cóctel no solamente lleva a que nos vayamos a pagar, sino lleva también a que sigan creciendo las tarifas en la costa de energía. Este no es un problema que se inventó Gustavo. Un minuto pidió el senador Miguel Uribe. Este no es un problema que se inventó Gustavo Petro, pero que sí por capricho ideológico e incapacidad está agravando. Y qué paradoja, que es donde más crece el precio de la energía, donde más pobreza hay. Y además, donde hubo una mayor reducción del presupuesto por parte de Gustavo Petro para el 2025. Gustavo Petro le está haciendo un daño gigantesco al país. Hoy podemos recuperar el rumbo y evitar el apagón, pero para eso se necesita estimular los proyectos de generación eléctrica. Hemos presentado y estamos impulsando varios proyectos para poder reducir la carga de incertidumbre de las consultas previas en estos proyectos. El gobierno tiene que asumir el liderazgo para sacar adelante los proyectos, no solo de energía renovable, sino también probablemente hidroeléctricas e incluso de pronto termoeléctricas, que si por alguna razón no le funciona el plan del gobierno, puedan servir de respaldo. Solo para que ustedes sepan, en estos últimos meses las termoeléctricas estuvieron prendidas a un 80% precisamente porque la energía a base de hidroeléctricas no era suficiente.
Y dice además, para terminar el XM... 30 segundos y final, honorable senador. Y dice además XM, el regulador del mercado, que desafortunadamente el periodo de lluvias no es suficiente, que vamos a tener un diciembre y enero más caluroso, y eso puede llevar a que tengamos otra vez un problema de embalses el próximo año. Conclusión, todavía no es inevitable que Colombia se apague, pero el próximo apagón, si Gustavo Petro no toma correctivos, va a ser muy pronto y muy dañino para las familias colombianas. Gracias, presidente. Acabo de escuchar la versión según la cual el país se va a apagar. Y me acordé cuando hace unos pocos meses el mismo dilecto senador de la República nos anunciaba una inflación desbordante. ¿Recuerdan ustedes? Tuve que leerle mes a mes lo que estaba pasando en materia de inflación para tratar de explicarle a él y al país el modo como caía la inflación, pero decía que era absolutamente falso. Me replicó además, pidió réplica para decir lo contrario. Acaba de ocurrir el descenso en inflación más drástico en la mayor brevedad del tiempo en 100 años, desde que el Banco de la República documenta los factores económicos. ¿Recuerdan ustedes? Después, cuando Petro aumentó el salario mínimo en 16% contra una inflación que era declinante, dijo que el aumento salarial exagerado a su juicio, que tenía como propósito recuperar el salario real, iba a ser absolutamente inflacionario. Pasados pocos meses, tenemos que hace 2 tuvimos inflación cero, señores, cero en el mes. Y la suma del año, 5 y pico, según va. Es decir, que si el doctor Villar hubiera hecho las afirmaciones que acaba de hacer, esto es que 100 años ha pasado que no ha presentado esa reducción tan drástica de la inflación, hubiera tenido que hacer una expresión mucho más importante, porque ahora va en menos de lo que ocurrió en la expresión del gerente del Banco de la República. En cada uno de esos momentos nos anuncian ciertos sectores de la ultraderecha colombiana para que lo repitan los medios de comunicación, los Néstor Morales, los Luis Carlos Vélez, los negacionistas, nos repitan que el país se va a ir por un barranco, que es inminente el abismo económico y social, y ocurre exactamente lo contrario. Hoy tenemos mejor empleo, a pesar de que en la coyuntura desestacionalizado presente los naturales vaivenes que tiene, pero desestacionalizado tenemos un menor desempleo. Y me refiero al alza de salarios muy especialmente para hablarle a la clase trabajadora. No le crean a estos economistas de pacotilla, de la oligarquía, que vienen a anunciar que el alza de salarios es inflacionario y que el país y la economía se perjudica. Créanle a John Maynard Keynes, que decía que en momentos de crisis hay que aumentar el salario real y darle un estartazo a la economía distribuyendo el ingreso entre la pobrecía. Eso lo decía Keynes, no cualquier pseudoeconomista aparecido en un Congreso de la República sobre la base de que la ultraderecha irracional decide hacer contubernio contra Gustavo Petro. Y me refiero a los salarios también para decir, acabo de escuchar que están en contra de la licencia menstrual, que porque quieren depositarla en las relaciones humanas. ¿Escucharon ustedes? No hablemos de normas que den derecho. 30 segundos para el senador Wilson Ay. 1 minuto para ser equitativos, presidente. Bueno, ahí está, que no nos den norma. No, le dieron 2 minutos. A la derecha le dan 2 minutos, presidente. A la derecha usted le da mucho más, pero gasto mis segundos para para ejemplo decir. cunde, pero entonces toca el minuto. Bueno, gracias por los 2 minutos. Qué magnánimo, señor presidente, está usted hoy. Decía lo siguiente: que no legislemos el derecho menstrual, acabamos de decirle de escucharle a la ultraderecha, y que depositemos ese derecho en las relaciones humanas, nos vino a decir, en las relaciones humanas. ¿Se imaginan ustedes un país que tiene a la juventud, dizque en las pasantías? ¿Han visto ustedes qué es la figura de la pasantía? La pasantía, señores, es que un joven para tener experiencia tiene que irse a trabajar sin salario, sin paga a una empresa. Y nos vienen a hablar de que depositemos las relaciones laborales en las relaciones humanas, en el humanismo del patrón. No nos echen esos cuentos. De una vez aprovecho para decir, saldremos a defender el contrato de aprendizaje precisamente para dignificar a una juventud que ha estado lacerada y que precisamente por razones de humanitarismo, es decir, porque no se alquila a un joven como se alquila una máquina, un tractor, un torno,
una infraestructura, porque es un ser humano, apreciado doctor, usted que habla de humanismo. Por esas razones es que reclamamos el carácter laboral, típico de la relación laboral, que no el carácter comercial o civil tipo de las relaciones entre cosas y dineros. Muchas gracias, apreciado presidente.